Muy buenos días. No hay nadie más pobre que aquel que no quiera compartir. Todos podemos compartir de una u otra forma lo mucho o poco que tenemos, pero no cabe duda que no hay una persona más pobre o más miserable que aquel que no quiere compartir aún lo poco que tiene. En el Evangelio el día de hoy, el Evangelio que vamos a escuchar en la misa el día de hoy, es el Evangelio que ya lo conocemos mucho, porque es el Evangelio de la multiplicación de los panes, que de una u otra manera es un Evangelio que nos gusta escuchar, porque nos gusta ver los portentos y los milagros que hace Jesús. Pero particularmente hoy quisiera que viéramos otro tipo de multiplicación. No solamente de los panes, de los peces, sino algo que es muy importante y que ahí está latente en este evangelio. Veamos un poco el contexto. Jesús se entera de la muerte de Juan el Bautista y él decide ir a un lugar solitario, a un lugar aparte. No sabemos en realidad cuál sería la intención o los motivos de Jesús para decidir ir a ese lugar. Quizás estaría triste. Quizás estaría muy cansado, quizás necesitaba un momento de privacidad con Dios, quizás simplemente necesitaba estar solo, a solas, un momento íntimo con Dios, con su Padre, con sus discípulos, no lo sabemos, pero sabemos que Él se va a un lugar apartado. El Evangelio dice que la gente al darse cuenta lo empieza a seguir y cuando llegan a aquel lugar, Jesús se compadece de ellos. Se compadece, es decir, padece con ellos. Eso es compadecer. Lo que quiere decir que cualquiera que haya sido la intención de Jesús para retirarse, para aislarse, para estar a solas, quizás él quería descansar. Pero en ese momento cuando ve la multitud, y otro evangelio nos pone esa frase, que los ve como ovejas sin pastor. Cuando Él se compadece, cuando Él se enternece en su interior, es capaz de olvidarse de Él mismo y empieza a compartir lo que tiene. Su palabra. Empieza a predicarles. Empieza a sanar sus enfermedades, sus dolencias. Eso es muy importante porque a veces se nos olvida que eso es lo que todos de una u otra manera podemos y debemos compartir. Nuestro tiempo, nuestra palabra, nuestro consuelo. Y si nosotros no compartimos estas cosas, puede ser que al querer retenerlas se nos pudran. Como el agua que no está corriendo y se estanca, se pudre y ya no sirve para nada, se convierte en veneno. En cambio, si dejamos correr el agua, eventualmente tendremos más fresca, que nos ayudará, nos vitalizará. Lo mismo sucede. A veces, estoy seguro que a ti te ha pasado, a mí me ha pasado varias veces, que estoy en el momento a punto de estallar, que estoy cansado, que estoy agobiado, que simplemente quiero quitarme los pies y ponerlos en alto y dormirme. Y llega una llamada de emergencia para ir al hospital. O cuando estoy terminando la última misa, se me acerca una familia y dice, Padre, vamos a salir de viaje y nos puede escuchar nuestras confesiones. Y son momentos en donde digo, ¿por qué esperaste hasta el último momento? Pero es precisamente ahí, cuando te olvidas de ti mismo y eres capaz de morir a ti, cuando eres capaz de compartir ese momento, es ahí donde el dolor se va, es ahí donde el cansancio desaparece, es ahí cuando voy al hospital y estoy compartiendo mi palabra, la palabra, mi tiempo, el mensaje de Dios, tratando de consolar, donde al final soy yo el que sale consolado, donde al final soy yo el que sale revitalizado. El siguiente paso que da el Evangelio es muy importante. Porque casi siempre ponemos a los discípulos como malos y bueno, están en el proceso de aprendizaje como nosotros también lo estamos. Los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, Jesús, ya despacha a la gente, despídela, que aquí no hay lugar para comprar comida. No sé, pudiera ser que a lo mejor ellos también estaban cansados.
Ellos también se habían ilusionado por ese momento de descanso, por ese momento de soledad, y resulta que llegan a ese lugar a trabajar más. Quizás ellos querían un momento de privacidad y resulta que llegan a un lugar donde hay una multitud que los está esperando. Y ellos se acercan a Jesús quizás con ese pretexto. Jesús, estamos en medio de un lugar solitario. No hay aquí ninguna tienda. Despídelos que si no van a fallecer por el camino. A lo que Jesús les responde, denles ustedes de comer. Compartan con ellos lo que ustedes tienen. Así como Jesús fue capaz de olvidarse de él mismo y el milagro continuaba. Él fue capaz olvidándose de sí mismo. Él como ser humano estaba buscando un lugar de descanso. No me malinterpretes, seguramente Jesús sí tuvo momentos de descanso, pero también tuvo momentos en donde sus planes quizás se vieron un poquito frustrados y Él es capaz de olvidarse de sí mismo y compadecerse de la multitud. Comparte lo que puede compartirles, su palabra, su tiempo, su toque. Sana los corazones, los consuela. Y llegan los discípulos y le dicen, despide a la gente. Denles ustedes de comer, dice Jesús. La respuesta que los discípulos dan es un rotundo no. No tenemos que comer. Solamente hay 2 panes, 2 peces, 5 panes, 2 panes, 5 peces. ¿Qué es eso para todos ellos? Jesús pide que se los den, manda que se organice la gente, da una oración. Y en algunas traducciones dice que Jesús da una acción de gracias y empieza a repartir. Y ahí es donde se da la multiplicación. Hubo muchas multiplicaciones en este evangelio, no solamente de los panes y los peces, sino de la palabra de Jesús, del poder milagroso de Jesús de sanar y del alimento. Nosotros podemos compartir todo esto, nuestros dones y talentos, nuestro tiempo, nuestras palabras, trabajando para consolar el pueblo herido. Hay personas que necesitan de una palmadita en la espalda, de una palabra de aliento. Y también hay personas que necesitan de algo de lo que nosotros tenemos en el refrigerador. ¿Quieres ver un milagro de multiplicación? Empieza a compartir. ¿Quieres tener más tiempo en tu vida? Empieza a compartir tu tiempo. ¿Quieres tener más talentos? Empieza a compartir los talentos que tienes y verás cómo se multiplican en tu vida. Algo que es importante es la oración o la acción de gracias, porque para los discípulos no era suficiente. No es suficiente para un avaro y un tacaño lo que tiene, aunque sea mucho. Para los discípulos era más que suficiente lo que tenían. Para la multitud quizás no, pero para ellos era más que suficiente. Y ellos decían, no tenemos. Sí tienes. Y tienes más que para ti. En otro evangelio dice, aquí hay un muchacho que solamente tiene 5 panes y 2 peces. Es mucho para un muchacho, pero él, dispuesto a compartir, vio el milagro de la multiplicación. Jesús está aquí multiplicando sus fuerzas cuando es capaz de olvidarse de sí mismo y ayudar a los demás. Él está multiplicando su palabra cuando es capaz de olvidarse de sí mismo y empezar a consolar a los demás. Él está multiplicando incluso el poder sanador cuando se olvida de su propio cansancio y empieza a ayudar a los demás. Y es capaz de multiplicar el pan cuando se olvida de él mismo y pone en riesgo, compartiendo con los demás, y ahí se da el milagro. ¿Cuántas de nuestras abuelitas no fueron testigos de esto? Que cuando llegaba gente inesperada a la casa, solamente le ponían agua a los frijoles y todo el mundo comía, se saciaba y disfrutaban. En cambio hoy nosotros somos como los discípulos. No tenemos. Cuando en realidad sí tenemos. Lo que no queremos es compartir. Es que no tengo fuerzas, es que no tengo tiempo, es que no tengo talentos, es que no tengo dones, yo no tengo este carisma, yo no tengo esto, no. Sí lo tienes.
Lo que pasa es que no quieres compartir. Y si tú no quieres compartir, entonces ni siquiera lo tendrás para ti. Porque como el agua que no corre en tus manos se echa a perder. ¿Cuánta de la comida que tenemos en el refrigerador no se nos echa a perder? ¿Cuánta de las latas que tenemos ahí almacenadas no caducan ya las fechas por no consumirlas? Comida sí hay. Lo que parece que no hay son ganas de querer compartir. ¿Quieres que en tu vida se multipliquen las cosas? Comparte, pero detente un momento antes de compartir, porque no se trata de hacerlo de mala gana. No se trata de, ay, otra vez me hablaron, voy a ir a servir y de mala gana, no, así no. Detente un momento y a ejemplo de Jesús, primero da gracias por lo que tienes, porque solamente en el corazón agradecido es donde se disfruta lo que se tiene. En cambio, el corazón que no sabe agradecer, en cambio, en el corazón mal agradecido, nunca va a disfrutar aún las pocas o muchas cosas que tiene. El corazón agradecido lo disfruta y lo comparte. El corazón mal agradecido piensa que necesita más, que es su derecho el tener más, que es su derecho el no compartir y termina no disfrutando lo que tiene y por supuesto no va a compartir. Este Dios, el Dios de la multiplicación, el Dios que nos quiere ver saciados, el Dios que nos quiere ver dichosos, el Dios que nos quiere ver plenos, el Dios que se compadece de nosotros, el Dios que sufre con nosotros, el Dios que nos da su palabra, el Dios que nos da el tiempo de la vida y que nos da todos los dones, el Dios que también nos enseña cómo multiplicar los dones que Él nos ha dado, que sea Él quien en su infinita generosidad el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay nadie más pobre que aquel que no es capaz de compartir. En un corazón agradecido hay dos cosas: el disfrute de las cosas que se tiene y la capacidad de compartir. Recuérdalo, hay que tener un corazón agradecido para disfrutar lo que tenemos, agradecer lo que tenemos. Lo disfrutarás y serás capaz de compartir. En cambio, si eres mal agradecido, no solamente no compartes, sino que tampoco vas a disfrutar lo que tienes. A ejemplo de Jesús, aprendamos a ser agradecidos, a olvidarnos un poco de nosotros mismos y compartir lo que podemos compartir, que ahí es donde se da el milagro de la vida. Que tengas un excelente día.